este tema, para analizarlo más, vamos a tomar contacto con Carlos Scafi. Él es magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú, un invitado habitual también acá en Conexión Global y en CNN Chile. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y bueno, tú sabes mucho de la realidad, del contexto político peruano. ¿No sabe gobernar Pedro Castillo o no lo dejan gobernar a Pedro Castillo? Gusto verte, Mario, nuevamente, y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo primero se impone a lo segundo, ¿ah? La administración de Pedro Castillo y él propiamente tal, no solamente ha demostrado impericia, sino también una ausencia de conocimiento profundo en cuestiones de Estado, ¿no? Y por otro lado, la figura de Castillo comienza a desdibujarse frente a quienes apostaron por él, frente al peruano del Ande, frente al agricultor, al campesino que vio en él algún grado de oportunidades para comenzar a visibilizarse en una sociedad que durante muchos años trató de no necesariamente entregarle espacios importantes, ¿no? Hoy estamos frente, Mario, al desmoronamiento. Voy a ser categórico en utilizar este adjetivo, el desmoronamiento del gobierno del presidente Pedro Castillo. Nunca se había visto una frecuencia de inestabilidad permanente, cotidiana. Los gabinetes llevamos 7 meses de gobierno. En Perú se lleva 7 meses de gobierno y hemos visto pasar 4 gabinetes ministeriales. Uno de ellos ni siquiera duró una semana. Lo veíamos ayer al cuarto gabinete, Mario, en donde asumía Aníbal Torres, el ex reciente ministro de Justicia, como primer ministro. Veíamos además el presidente Castillo quiso mostrarse además con un cambio importante, pero un cambio importante que sin lugar a dudas es solamente forma y no fondo. Salió sin su característico sombrero, mostrando este nuevo gabinete ministerial, pero con una presión social altísima, Mario, una desaprobación que está por encima del 60%, y voces que, hay que decirlo, comienzan a solicitar su renuncia. Y no precisamente es Lima la que pide la renuncia, sino quienes fijaron en él estas expectativas que te estaba señalando al inicio, ¿no? La figura de Aníbal Torres, este primer ministro, este presidente del Consejo de Ministros que te mencionaba, había sido el ministro de Justicia, se ha caracterizado básicamente por criticar duramente a los hombres de prensa, a los medios, una figura muy confrontacional, crítico, bastante agresivo en sus declaraciones, claramente de izquierda. Va a tener que trabajar con la bancada de Perú Libre para fortalecer de alguna forma, ¿no?, el gobierno del presidente Castillo. Estamos hoy frente a un gabinete ministerial serronista. Hoy la figura de Vladimir Cerrón no solamente se impone, sino que tiene como caja de resonancia Palacio de Gobierno, Mario. Carlos, ¿tú das por hecho que este gabinete va a tener el voto de confianza entonces en el Parlamento? Mira, antes de contestarte, contextualizo un poco. El Congreso de la República ha sido bastante crítico y con una postura muy mediática respecto de la administración del presidente Pedro Castillo y estos estropicios que ha venido presentando. Sin embargo, pareciera ser que comienzan a, quiero graficarlo con algún coloquialismo, comienzan a deshojar margaritas, porque ¿qué ocurre si en efecto deciden promover una vacancia? Hay 3 escenarios que más adelante te los puedo comentar, pero ¿qué pasa si es que procuran una vacancia? Al concluir esa vacancia, la presidenta actual del Congreso debería convocar a elecciones generales, Mario. Y en esas elecciones generales significa que se deberían ir todos, o sea, se va a Castillo y convocan elecciones generales, y en esas elecciones generales deberían ser fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidente, pero también congresistas. Y recordemos que recién han transcurrido 7 meses de este quinquenio gubernamental. Sí. Entonces, claro, el tema está ahí presente, pero yo creo que hay dudas básicamente respecto de cómo promoverían una figura de vacancia o una destitución. En este minuto la percepción que hay, o lo que se cree, es que se estaría buscando la renuncia, presionado por algunas de estas 2 figuras que te estoy mencionando, que básicamente es la figura de la vacancia o la destitución. Para la vacancia,
las condiciones estarían dadas, ¿no? Porque se necesitarían 87 votos de los 130 parlamentarios. Recordemos que Perú tiene un parlamento unicameral, pero para la figura de la destitución, ¿va?, del presidente vía acusación constitucional, vacancia constitucional, se requiere un cambio en la Constitución y además deben tener 2 legislaturas. Es un tanto más complejo, ¿no? Y la tercera básicamente es la renuncia del presidente. Bajo el actual escenario, bajo este gabinete ministerial serronista, Castillo tendría aproximadamente, porque recordemos que tiene que pedir tiene que ir al Congreso este gabinete y pedir la confianza. Claro. ¿Qué pasa si el Congreso no le entrega la confianza? El presidente podría recurrir a una figura de una cuestión de confianza, de manera de incluso poder pretender disolver el Parlamento, lo que hizo Vizcarra. Sí, te quería preguntar eso, Carlos. Castillo. Sí. Te quería preguntar eso, la posibilidad de disolver el Congreso como lo hizo Vizcarra. De hecho, fue una advertencia que había lanzado el ex primer ministro ya, Héctor Valer, que si no tenía la confianza del Congreso, Castillo podía recurrir a este recurso. ¿Tú crees que lo podría hacer? O sea, dado este contexto, disolver el Congreso. Mira, primero en Perú todo puede pasar, pero en este minuto es impredecible completamente. Se dicen de que este gabinete ministerial y la figura de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros apuntaría a ello, mientras tenemos, claro, un parlamento que está expectante. Sin embargo, hay un periodo importante, cerca de un mes, en el que el parlamento puede presentarse, el gabinete ministerial puede presentarse ante el Parlamento, pero en ese interín pueden suceder muchas cosas, como por ejemplo que se presente esta cuestión, esta posible salida a la crisis política, que es la vacancia por incapacidad moral. Por eso que el gabinete Valer, de Héctor Valer, de manera con mucha premura, le pedía a la presidenta del Congreso que de una vez los recibieran en el Parlamento, ¿no? En este minuto Castillo tendría aproximadamente cerca de 47, 49 votos a favor de los 130. No tendría mayoría, además, para obtener la confianza del Congreso de la República. Carlos, bueno, se lo consultaba también a Sonia Goldenberg, que, claro, se va Castillo, hay elecciones de nuevo, pero detrás de todo esto hay una clase política que está muy desprestigiada. Se ve bien incierto el futuro político de Perú si están los mismos actores que siempre. ¿Cómo se generaría un cambio para salir de esta crisis que se arrastra por décadas ya en este país? Mira, dentro de los jóvenes, de la sociedad civil que se manifestó duramente cuando tú lo mencionabas, asumió Merino el Breve, hay 2 posturas. Una de aquellos que rechazan lo que podría significar la presencia o el retorno del fujimorismo a través de Keiko Fujimori. Sin embargo, hoy ocurre un siguiente fenómeno social que comienza a acercarse. Estos 2 extremos, estos jóvenes, estos votantes de centro, comienzan a mirar con preocupación lo que está pasando en el país y de alguna forma se estaría generando un movimiento de ancha base social con responsabilidad, de manera de convocar una participación más activa, con mayor representatividad, pero que no necesariamente comience a caer en polarizaciones, porque claro, la actual situación, la llegada de Pedro Castillo, es consecuencia de estas polarizaciones que se han ido generando en la sociedad y en donde los jóvenes particularmente han sido muy críticos. O sea, lo que no puede seguirle pasando al Perú es que la mayoría de sus presidentes o terminen en prisión o terminen con investigaciones o con prisiones preventivas, y donde la corrupción sea una cuestión transversal. Y ese es el sentir de estos jóvenes, de esta generación millennials, y comienza a mirar con preocupación esto, pero también con una participación activa, en donde se han dado cuenta que la única forma para comenzar a
ver con cierto optimismo el futuro del Perú es básicamente uniéndose. Sí, se ve muy poca renovación, se postulan los mismos expresidentes a la presidencia, vimos a Keiko Fujimori ya 3 veces, a Alejandro Toledo, que tiene procesos judiciales, Alan García también lo intentó en su momento, no se ve mucha renovación y ahí que te quiero preguntar, ¿hasta dónde llega la paciencia de los peruanos para, por ejemplo, no salir como el 2020 a la calle nuevamente a protestar contra una clase política que no logra ponerse de acuerdo y salir de esta profunda crisis? Mira, ya el fin de semana recién pasado, en diversas redes sociales existieron diversos llamados a manifestarse, ¿no? Pero la discusión que se generaba en esos llamados, que es importante hacerlo notar, era lo que te decía anteriormente, Mario, ¿no? Oye, ¿con quién salgo a marchar? ¿Con quién salgo a manifestarme? Lo hago, nos juntamos en un solo bloque, los que no reconocemos a quienes apoyaban o a quienes identificamos como derecha, lo hacemos de manera conjunta. Esa es la discusión. En este minuto hay hastío, mucho hastío. A diferencia de otro momento, la resignación hoy ya no necesariamente está presente. Estos jóvenes son activistas y quieren que se escuche su voz, y de alguna forma hay un llamado natural, ¿no? Algunos lo critican a este llamado, que es que se vayan todos, pero resulta finalmente parte del agotamiento que hay. O sea, comienzas a ver cómo se desmorona un gobierno, pero por otro lado también comienzan a instalarse con preocupación democrática esta figura donde si no te gusta el presidente, o donde si tú ves que el gobierno en curso no necesariamente cumple o satisface las expectativas, además de estar vinculado a cuestiones complejas, oye, cambiémoslo, recurramos a las figuras constitucionales. Este nuevo gabinete, Mario, ingresa tras una de las mayores crisis, te lo decía yo, del gobierno, con una muy difícil tarea de no solamente atender demandas sociales, sino que además tiene el retorno de los escolares a la vuelta de la esquina en marzo, la crisis sanitaria, la reactivación económica, y claro, todo esto pareciera que al gobierno de Pedro Castillo, o al profesor Castillo, este profesor rural, parece que no necesariamente le interesara. La administración en estos 7 meses, Mario, está enfocada básicamente en una agenda mediática netamente reactiva, pero los temas de fondo quedaron en el tintero. Carlos Scafi, te quiero agradecer nuevamente que haya estado con nosotros, académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Te mando un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Otro para ti, que estés muy bien. Gracias. Gracias.